Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera parte. La primera parte es básicas de obstetricia. Vamos a ver la parte fisiológica, la parte de nutrición y evaluación, ¿no? Muy bien, comenzamos con el desarrollo ovular, ¿no? Todo comienza acá, la gestación antes de la fecundación. Recuerden, tenemos el proceso de gametogénesis, ¿no? Y en el caso de las mujeres tenemos lo que es la ovogénesis. Entonces, algo que debemos recordar es que este proceso de ovogénesis, formación de gametos femeninos, es estimulado por esta hormona que secreta la adenohipófisis llamada folículo estimulante, ¿no? La hormona estimulante de folículos. Tanto la ovogénesis en la mujer como la espermatogénesis en el varón. ¿Cuánto dura la ovogénesis en la mujer? Dura años, 20 a 50 años, todo su periodo fértil. Recuerden que la ovogénesis en la mujer inicia en la vida fetal, a diferencia del hombre, cuya espermatogénesis inicia en la pubertad. Entonces, esa es una primera diferencia. Recuerden que inicia en la vida fetal la ovogénesis. Y otro dato importante es que tiene dos fases de reposo, la ovogénesis en la mujer. Rápido me acuerdo porque recuerden que esta formación de ovogénesis es por un proceso llamado meiosis, ¿no es cierto? Meiosis, y hay dos etapas, meiosis 1, meiosis 2. Justamente en cada una hay una fase de reposo. En la meiosis 1, ¿en qué etapa? ¿En qué subetapa? Profase. Y a su vez, ¿en qué subetapa? Diploteno. Es la primera fase de reposo, el primer stop. Entonces, una mujer cuando nace, ¿no es cierto?, en el ovario, las ovogonias se encuentran, los ovocitos se encuentran en profase 1 diploteno. Están paralizados en esa etapa. Y luego recién en la pubertad se reactiva, cuando el eje gonadal empieza nuevamente a funcionar. ¿Qué hormona va a estimular la reactivación del eje gonadal? La GnRH, recuerden. El núcleo arcuato del hipotálamo genera la hormona liberadora de gonadotropinas en la pubertad. Y esto reactiva la meiosis 1. Y por lo tanto el ovocito, que ahora ya no es primario sino secundario, va a nuevamente reiniciar la meiosis 2. Pero nuevamente hace una segunda fase de reposo. ¿En qué etapa? En metafase. Y esas son las dos fases de reposo en la mujer. Por eso la ovogénesis en la mujer dura años, porque tiene dos fases de reposo. En cambio en el varón cada 72 o cada 85 días se está formando espermatozoides, pero a partir de la pubertad. En cambio en la mujer no, inicia en la vida embrionaria, fetal, y se prolonga hasta la pubertad. Por eso dura años, porque tiene dos fases de reposo. Profase 1 diploteno y metafase 2. ¿Estamos? Entonces, esa diferencia es importante que recuerden en el proceso de ovogénesis. ¿Y qué es lo que elimina la mujer en cada ovulación? Esto justamente, un ovocito secundario en metafase 2. Si me preguntaran, en cada ovulación, que lo tenemos en este gráfico en la parte inferior, en el proceso de ovulación, ¿qué es lo que libera a la mujer? Acá está. Si se dan cuenta en el gráfico, es un ovocito secundario y los cromosomas están en la línea ecuatorial, están ordenados, ¿no? ¿Recuerdan de la meiosis? Están en metafase. Ahí están, en metafase, ¿no? En metafase 2, porque es la meiosis 2. Recuerden que la primera meiosis es reduccional. Vamos repasando también básicas. La primera meiosis es reduccional. ¿Qué quiere decir? Que la ovogonia es diploide. Y cuando da el ovocito primario, secundario, se vuelve haploide, reduccional, reduce el número de cromosomas, de diploide a haploide. La segunda meiosis es ecuacional, porque mantiene la carga genética. ¿Cuál es la importancia o qué objetivo tiene la meiosis? Reducir la carga genética de diploide a haploide, número 1. Número 2, recombina genes paternos y maternos en el proceso llamado disyunción. El objetivo de la meiosis es eso, reducir la carga genética de diploide a haploide para formar gametos y
también permite la recombinación de genes paternos y maternos, ¿ya? Entonces ahí están las etapas de la meiosis, ¿no? Y como les mencionaba, en la ovulación se libera el ovocito secundario en metafase 2. Eso es lo que se libera en la ovulación. Pregunta, ¿qué hormona estimula la ovulación? La LH, el pico de LH. Entonces, antes de la ovulación hay un pico de LH, 12-24 horas antes hay un pico de LH, pero previo al pico de LH, ¿qué hubo? Un pico de estradiol. Y esto es pregunta de endocrino, ¿no? El único feedback positivo en el cuerpo es en la mujer. Feedback positivo. Pico de estradiol, pico de LH. Y se produce la ovulación. Es el único feedback positivo que tenemos en el cuerpo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces no se olviden, ese pico de estradiol produce pico de LH y por lo tanto se produce la ovulación, que es la expulsión del ovocito secundario en metafase 2. Muy bien, se ha liberado el ovocito a la trompa de falopio, como pueden ver acá, y el tercer proceso, entonces ya vimos ovogénesis, ovulación, y el tercer proceso es la fecundación. ¿Ya? Recuerden que desde ahora saquen sus resúmenes. Recuerden que lo mínimo es asistir a clases, ¿no? Luego 4 horas de estudio al día para, ¿no es cierto?, revisar lo que viene a ser ahondar en el capítulo que estamos haciendo el día de hoy. 4 horas mínimo para que saquen resúmenes, mayor información, y 2 horas de revisión de preguntas. Ese debe ser su esquema de estudio, ¿ya? Clase teórica, 4 horas de aumentar teoría, resúmenes, 2 horas de revisión de preguntas, todos los días. ¿Estamos? Ese debe ser el método de estudio, doctores. Muy bien. Les decía que el tercer proceso es la fecundación, que se va a desarrollar en el tercio externo de la trompa de falopio. Pregunta de examen, ¿no? En la famosa ampolla. Ahí se realiza la fecundación, en el tercio externo de la trompa de falopio o ampolla. La ampolla yo me tengo que recordar por 2 cosas: fisiología, fecundación. Patología es la localización más frecuente del embarazo ectópico. La localización más frecuente del ectópico es en la ampolla y de manera fisiológica ahí se produce la fecundación, que tiene 3 fases, ¿no? Pueden ver acá. Fase 1 es la penetración de la corona radiada. Fase 1. Primero, si te pueden preguntar, ¿cuáles son las fases de la fecundación? Primero, se penetra la corona radiada. Fase 2, se penetra la zona pelúcida. O sea que el ovocito, antes de ser fecundado, tiene 2 capas. La corona radiada, que es la más externa, luego la zona pelúcida, que es la parte interna, y la tercera fase es la fusión de núcleos, fusión de pronúcleos, fusión de pronúcleos. Y al unirse los 2 pronúcleos, en este caso espermatozoide haploide y ovocito haploide, se va a restituir la carga genética. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ovogénesis al hacer meiosis? Reducir la carga genética. ¿Cuál es el objetivo de la fecundación? Mantener o restaurar la carga genética, porque al fusionar los pronúcleos restaura la carga diploide. Esa es una de las funciones de la fecundación, restaurar la carga diploide de la célula. ¿Estamos? Muy bien. Y esas son las 3 fases. Entonces no se olviden, primero es corona radiada, luego zona pelúcida y luego fusión de pronúcleos. Ya está. ¿Qué enzima se utiliza acá el espermatozoide para destruir esas 2 capas que hemos mencionado? Es la llamada reacción acrosómica. Recuerden que el lisosoma en el espermatozoide se llama acrosoma. Entonces tenemos enzimas como la hialuronidasa, la acrosina, la espermiolicina, hialuronidasa, acrosina y espermiolicina, que van a degradar estas capas, la corona radiada y luego la zona pelúcida. Ya está. Una pregunta de examen es, ¿qué es la reacción de zona? Acá.
o también llamada reacción cortical. Es cuando el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida y se vuelve el ovocito impermeable a otro espermatozoide. La gestación normalmente debe ser única, no múltiple. Por lo tanto, un espermatozoide, un ovocito. Entonces, ¿cómo hace el ovocito para impedir que otro espermatozoide lo fecunde? Con la reacción de zona o cortical. Cuando el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, se cierran las puertas para otro espermatozoide. ¿Estamos? La membrana se vuelve impermeable a otro espermatozoide. Esa es la reacción de zona o cortical, y eso es lo que asegura que la gestación sea única. ¿Estamos? Y no múltiple, como ya vamos a ver en la parte de patología obstétrica. Muy bien, ese es el tercer proceso llamado fecundación. Pregunta de NAM, ¿cuánto dura la fecundación? 24 horas. 24 horas. ¿Estamos? Luego viene el siguiente proceso llamado implantación, o también llamado anidación. Implantación o anidación. Entonces, acá recapitulamos, ¿no? Miren, ovulación, fecundación en el tercio externo, trompa de falopio, y luego, una vez que se ha producido la fecundación, entonces tengo una célula diploide, porque se ha restaurado la carga genética, y este es el llamado huevo cigoto. El huevo cigoto va a recorrer toda la trompa de falopio. Recuerden que la trompa de falopio tiene un epitelio cúbico ciliado, ¿no? Entonces hace migrar al huevo cigoto por toda la trompa de falopio, y como ven, se va duplicando, cuadruplicando las células, miren, hasta que llega a ser un conjunto de células de 16 a 32 células. No ha aumentado de tamaño, simplemente se ha segmentado, se ha dividido, y a eso se llama mórula. Mórula. Entonces, de huevo cigoto, ¿qué es lo que sigue? Intensa mitosis. Acá hay intensa mitosis. Y se forma la mórula. O también a eso le llaman segmentación, mitosis o segmentación. Bastante división mitótica. Y por lo tanto se forma la mórula de 16 a 32 células. Como pueden ver, luego se forma acá en la mórula una cavidad en el interior, formándose dos grupos celulares que lo podemos ver a mayor escala en el gráfico inferior. Lo de azul, que viene a ser el embrioblasto, el nombre lo dice, embrioblasto, va a formar el embrión, y la capa externa, que viene a ser el trofoblasto. Y esta estructura que forma una cavidad dentro de la mórula ya se le va a conocer con el nombre de blastocisto. Entonces acá tenemos al blastocisto. Entonces sigan la secuencia: huevo cigoto, se segmenta, mórula, se forma cavidad, blastocisto. El blastocisto tiene dos grupos celulares, una parte externa, trofoblasto, que va a formar la placenta, como vamos a ver más adelante, y una parte interna, el embrioblasto, que va a formar el embrión. Y esta es la pregunta de examen: ¿en qué periodo se implanta o anida el huevo cigoto? En el periodo de blastocisto se da la implantación o anidación, en el periodo de blastocisto. ¿A los cuántos días? 6 a 7 días. 6 a 7 días post fecundación. 6 a 7 días post fecundación se produce la implantación. Y cuando el blastocisto se implanta, es decir, va a invadir la pared uterina, como pueden ver acá, unas células del trofoblasto, miren, tienen capacidad de invasión. Y estas células que tienen capacidad de invasión se van a llamar sincitio trofoblasto. Una estructura muy importante, el sincitio trofoblasto. Porque va a formar la placenta, y otro es que va a formar las hormonas de la gestación.
Y una hormona que forma el sincitio trofoblasto que tienes que acordarte es la beta-HCG, la gonadotropina coriónica humana, subunidad beta, que es la específica. ¿Qué hace diagnóstico precoz? De embarazo. El diagnóstico precoz de embarazo es con el dosaje de beta-HCG. Por lo tanto, cuando me pregunten, ¿a qué días posfecundación doso en sangre o puedo encontrar en sangre beta-HCG? 6 a 7 días, que es el periodo de implantación. Porque cuando se implantó, se formó el sincitio trofoblasto y ahí se va a producir la beta-HCG. Posfecundación, el dosaje de beta-HCG es 6 a 7 días. Posfecundación, ¿estamos? Que concuerda con la implantación. Si me preguntaran posovulación, ¿cuánto duraba el proceso de fecundación? 24 horas, le aumento un día más, 8 o 9 días posovulación. Entonces, cuando me pregunten ¿en qué tiempo se dosa el beta-HCG? ¿Desde cuándo es positivo el beta-HCG? 8 a 9 días posovulación, 6 a 7 días posfecundación. Le aumentas un día nomás. ¿Estamos? Ya está. Ya está. Seguimos con la historia entonces, vamos formando. Y luego del blastocisto, el blastocisto se va, el embrioblasto se va a dividir en 3 láminas, lo que viene a ser ectodermo, mesodermo y endodermo. Y cuando el embrioblasto tiene estas 3 hojas germinales, ya le vamos a cambiar de nombre, le vamos a llamar gástrula. Ya está. Y ahí termina el periodo preembrionario. ¿Qué es el periodo preembrionario? Huevo cigoto, mórula, blastocisto, gástrula. Ahí están los 4 periodos o las 4 etapas del desarrollo preembrionario. Huevo cigoto, mórula, blastocisto, gástrula. Eso tienes que acordarte. Mórula es conjunto de células, nada más. Blastocisto tiene su cavidad, se implantó. Gástrula tiene las 3 hojas germinales, gástrula. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Luego esas 3 hojas, ¿qué van a dar? Van a dar origen a los tejidos y a los órganos. ¿Estamos? Y esto lo vamos a resumir acá de manera ya macroscópica. ¿Estamos? De manera macroscópica, ustedes se pueden dar cuenta acá que las 2 primeras semanas es el llamado periodo preembrionario. Preembrionario. ¿Qué es lo que hemos visto, no? Primero se forma el huevo cigoto, luego viene acá, como está acá, conjunto de células, 16 a 32, mórula. Luego se forma una cavidad y se implanta, esto es blástula, blástula, se implantó. Acá me pueden preguntar, ¿dónde se implanta el blastocisto? En el fondo uterino. ¿En qué parte? Parte superior. ¿En qué pared? Posterior. En la parte superior, posterior del fondo uterino es donde se implanta el blastocisto. Parte superior, posterior del fondo uterino se implanta el blastocisto. Por eso la parte que más crece del útero, en cambios fisiológicos, cuando veamos, la parte que más crece es el fondo uterino. Es la parte que más crece, porque ahí se va a implantar el blastocisto y es la zona donde se debe ampliar más o crecer más. Entonces seguimos, ¿no? Miren, cavidad, blastocisto, se implantó al 6º, 7º día posfecundación. Y luego miren acá cómo el embrioblasto se va a diferenciar en 3 hojas germinales, ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Estamos? Las 3 hojas germinales. Ya está. Y entre la 3ª y 8ª semana se va a dar el llamado periodo embrionario. Entre la 3ª y 8ª semana. Periodo crítico del desarrollo. Porque acá se va a producir la llamada histogénesis, organogénesis. Histogénesis, organogénesis.
O sea, se va a producir el desarrollo de tejidos y órganos. Es el periodo crítico, porque acá, si hay una noxa, una injuria, ¿qué se va a producir? Miren, como pueden ver en la parte inferior, anomalías morfológicas mayores, es decir, malformaciones congénitas mayores. Onfalocele, gastrosquisis, defectos del cierre del tubo neural, cardiopatías congénitas, etc. Las malformaciones congénitas mayores se producen en este periodo crítico de organocénesis entre la tercera y la octava semana. ¿Estamos? Justamente acá, las tres capas de la gástrula, ¿se acuerdan? Ectodermo, mesodermo, endodermo, van a dar origen a cada tipo de tejido u órgano, ¿no? De manera general, porque hay un capítulo de embriología que lo van a ver con el doctor Ortiz, que es el encargado de la parte de pediatría, pero de manera general, acuérdate, ectodermo, ¿qué es lo que forma? Todo lo que tiene que ver con la piel, ¿no es cierto? Ectodermo, afuera, piel, uñas, cabello, ¿estamos? Lo forma el ectodermo. Piel y anexos, ¿estamos? Y lo otro importante, el ectodermo, ¿qué desarrolla? El sistema nervioso central. El sistema nervioso central. Pero también el ectodermo, ¿no? Una estructura del neuroectodermo que se llaman las crestas neurales, forman los melanocitos. Pregunta de Dermato. Los melanocitos, ¿de dónde derivan? Las células que dan pigmentación a la piel derivan de la cresta neural, que viene del neuroectodermo. Entonces, ¿qué deriva del ectodermo? Piel, sistema nervioso, melanocitos y una glándula. La médula suprarrenal. ¿Cómo se llaman las células que están en la médula suprarrenal que almacenan catecolaminas? Células cromáfines. ¿Se acuerdan? Las células cromáfines almacenan catecolaminas. Y esas también derivan de la cresta neural. Ya está. Entonces, por mientras, acuérdate estos tres. Piel, sistema nervioso, melanocitos y médula suprarrenal. Porque la corteza suprarrenal deriva del mesodermo. Del mesodermo deriva la corteza suprarrenal. Entonces es diferente, ¿no? Por eso puede ser una pregunta de examen. La corteza deriva del mesodermo. La médula del ectodermo, de la suprarrenal. ¿Qué más deriva del mesodermo? Mesodermo, M, de músculo, tejido muscular, tejido conjuntivo o conectivo, deriva del mesodermo. Tejido hematopoyético, etcétera, del mesodermo. La mayoría de las estructuras derivan del mesodermo, ¿no? Y el endodermo, que va a dar origen, las mucosas, la piel interna, mucosa respiratoria, mucosa urogenital, mucosa digestiva, deriva del endodermo. Ectodermo, piel, afuera, endodermo, mucosas, adentro. ¿Estamos? Y más o menos esa es la idea general que deben tener de estas tres hojas embrionarias. Muy bien. Y como ven acá, entonces es el periodo crítico, ¿no? Si me preguntaran cuál es el sistema que en primer lugar funciona en el embrión, es el cardiovascular. Es el primer sistema en funcionar. Porque la sangre, al final, la bomba, el corazón y los vasos van a servir de motor y transporte de oxígeno y nutrientes. Entonces, si yo quiero que una célula crezca, le tengo que dar aporte de nutrientes. Por eso el primer sistema en funcionar es el sistema cardiovascular, ¿ya? Entonces, si me preguntan en embrio, el sistema cardiovascular, ¿en qué semana empieza a funcionar? Tercera semana. Tercera semana. Y también, después del cardiovascular, viene el sistema nervioso. Se forma primero la placa neural, una placa, y luego esta placa se invagina y se forma el tubo neural. Y han escuchado de la patología defectos del cierre del tubo neural. Entonces, la placa neural, ¿en qué semana se forma? Tercera semana.
Pero ¿en qué semana se cierra la placa neural formando el tubo? En la cuarta semana se cierra el tubo neural. Y eso nos han preguntado. Los defectos de cierre del tubo neural son en la cuarta semana. Defectos de cierre del tubo neural es en la cuarta semana, ¿no? Meningocele, mielomeningocele, encefalocele. Todos esos defectos de cierre de tubo neural se dan en la cuarta semana. ¿Qué damos para prevenir esta malformación? Ácido fólico, que ya lo vamos a ver en nutrición. El folato acá tiene importancia, la vitamina B9. Entonces, no se olviden, el primero es el cardiovascular, luego viene el nervioso, ¿no es cierto? Luego vienen los esbozos, miren cómo ya va tomando forma, ¿no? Ya como una lentejita ya. Acá le llaman, toma el tamaño de una lentejita, la quinta semana. Y tiene los esbozos, ¿no? De miembro inferior, superior, perdón, miembro inferior. Y todavía hay una colita ahí, miren. Una colita. Ahí está. Entonces, la quinta semana es de los esbozos del miembro inferior. Sexta semana, y con la séptima semana, entonces acá se van a desarrollar, ya miren, los esbozos de miembro inferior terminan de desarrollarse, miren, adoptan ya la forma, ¿no?, adulta, humanoide, pero recuerden que a la séptima semana, esto sí acuérdense, el primer reflejo del embrión, el tono fetal, a la séptima semana. ¿Y por qué me debo acordar esto? Porque cuando veamos evaluación gestacional, uno de los parámetros para evaluar al feto, para ver si tiene o no tiene hipoxia, es el tono fetal. Y te preguntan, ¿en qué semana se produce o se inicia el tono fetal? A la séptima semana. Es el primer reflejo del perfil biofísico fetal. ¿Estamos? Séptima semana, el tono fetal. Muy bien, y así termina, miren, a la octava semana ya termina de desarrollarse. También a la séptima semana empieza a desarrollarse los genitales externos. Empieza a diferenciarse. Pero cuando ya es completa la diferenciación, ¿cuándo sé que es hombre o mujer? A la décima semana. Empieza la séptima y termina la décima semana. La diferenciación genital externo. Muy bien. Luego viene este periodo ya de la novena semana hasta a término, ¿no? 38 semanas. ¿Qué es el periodo? Fetal. Periodo fetal. El periodo fetal es donde gana peso y gana talla. Gana peso y gana talla. ¿Qué es lo primero que gana? Talla. Y luego gana peso. Entonces, primero el bebito crece en talla, en longitud, y luego en el último trimestre y hay la ganancia de peso. Entonces, el periodo fetal no es más de, es el periodo de crecimiento fetal. De la novena a la 38, a la semana 38, el periodo fetal es de crecimiento, ganancia de talla y peso. En la ecografía, ¿cómo evaluamos la talla? Longitud de fémur. El peso, circunferencia abdominal. Por eso esos parámetros se utiliza en el diagnóstico de RCIU, ¿no es cierto? Y nos preguntan, ¿cuál es el parámetro más sensible ecográfico para el diagnóstico de RCIU? Está acá, porque el RCIU es más con el peso. Y el parámetro más sensible para el diagnóstico de RCIU es la circunferencia abdominal. El parámetro antropométrico. Muy bien, como les comentaba, si hay una infección, por ejemplo, TORCH. ¿Cuál es el TORCH más frecuente? Citomegalovirus. Un agente teratogénico. A ver, ¿qué fármaco es categoría X de la FDA? Metotrexate, talidomida, ¿no es cierto? Yodo radiactivo, categoría X. Un agente teratogénico, metotrexate, talidomida, etcétera, que es categoría X. Entonces,
o radiaciones, etcétera, ¿no? Puede ser multifactorial, infección, agente teratogénico, radiación. Si afecta en este periodo de la tercera a la octava semana, no se olviden, se producen las malformaciones congénitas, que es un tipo de defecto congénito. Cuando yo hablo de defecto congénito, estoy hablando de dos tipos principalmente: cromosomopatías y malformaciones congénitas. Las cromosomopatías tienen que ver con los genes, la mala repartición de genes, cromosomas. Y las malformaciones es un daño estructural, ¿ya? Entonces, en este periodo se producen las malformaciones congénitas mayores, ¿no? Que son de tres tipos, ¿ah? Las malformaciones son, puede ser una deformidad, puede ser una disrupción o típicamente una malformación. Es diferente esos términos: malformación, deformidad, disrupción. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? La malformación. Onfalocele, gastrosquisis, defectos del cierre de tubo neural. Esos son malformaciones porque no han dejado que se forme bien una estructura. Cuando un agente externo daña la formación primaria del órgano, se llama malformación. Pero si ya se formó y se altera su estructura, eso se llama deformidad. O sea, si en su síntesis se altera, se llama malformación. Pero si ya se formó y luego se altera, eso se llama deformidad. Y ahí acuérdense de la secuencia de Potter, que son malformaciones a nivel facial por oligohidramnios. El oligohidramnios produce malformaciones faciales. La cara ya se había formado del bebito, pero por haber poco líquido amniótico va a presentarse alteración en su estructura. Por eso es deformidad. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre malformación y deformidad. Y la disrupción es multifactorial. La disrupción es de origen multifactorial. Es una combinación de ambos. ¿Estamos? La disrupción. ¿Qué pasa si se altera el feto entre la novena y la semana 38? Se dan defectos morfológicos menores. Defectos morfológicos menores. Por ejemplo, hipoplasia del pulgar, ¿no? Clinodactilia, pliegue simiesco, o sea, malformaciones que no dañan la vitalidad, pues, ¿no? En este caso del feto. ¿Estamos? Muy bien.